El Ministerio de Hacienda redujo de 2 a 1,75% la proyección de crecimiento de la economía nacional para este año. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña Tomás Flores, economista académico de la Universidad Mayor. Gracias por acompañarnos, Tomás, bienvenido. Bienvenido, Tomás. Encantado. Bueno, se esperaba este recorte de la proyección de crecimiento para este año y de la mano también con lo que ya se diseña, que es el presupuesto para el próximo año. Sí, no es una sorpresa. Ya todas las encuestas, tanto la que hace el Banco Central como los analistas privados, han rebajado las proyecciones. Probablemente hoy día está más cercano a 1,5% la expectativa para este año. Y por tanto no es una sorpresa que la haya recortado por segunda vez. Lo que sí es una sorpresa es que no haya finalmente sincerado toda la caída en la proyección. ¿Hay más? Claro, yo creo que en septiembre, que es la otra fecha ya cuando se está a puertas de entrar al Congreso, en que se hace una revisión adicional. Y yo creo que los datos nos muestran que probablemente la proyección con la que vamos a estar en ese momento del tiempo va a estar en 1,5%. Entonces, nuevamente vamos a tener esta noticia de se recorta la proyección de crecimiento para Chile, siendo que tal vez hoy día podría ya haber cerrado este tema y haber trabajado justamente con una proyección base de 1,5% de crecimiento, que probablemente es el dato más probable. ¿Qué es lo que ha cambiado en el último tiempo como para que se vaya haciendo este ajuste, Tomás, o no ha cambiado nada en realidad? Sí, hubo un cambio importante, que es la conducta de los consumidores. Desde hace 2 meses los datos de ventas de comercio minorista y supermercados han mostrado datos, en algunos casos, variaciones negativas, y eso tiene que ver con el deterioro del mercado del trabajo. Yo creo que ese fue el dato que cambió estas proyecciones. Por ejemplo, en el caso del informe de enero del Banco Central, la palabra desempleo se pone en el informe 4 veces. Siempre con un adjetivo, que es resiliente. Cuando tú ves el informe siguiente, desempleo aparece mencionado, si no recuerdo mal, 70 veces. Entonces, en 3 meses hubo un cambio radical, y el campanazo de alerta fue la encuesta de la Universidad de Chile. De hecho, el día 21 de julio va a aparecer el nuevo dato del desempleo del Gran Santiago para el mes de junio, que probablemente va a estar sobre el 10%. Entonces, por eso, quizá yo hubiera preferido de una vez por todas sincerar la situación. Sincerar la cifra y derechamente ya decir, mira, este es el dato más probable, y a partir de eso justamente ya centrar la discusión en lo que se viene para el próximo año. Y que eso es la elaboración del presupuesto para el año que viene. ¿Y eso cómo va a impactar en las políticas públicas? Bueno, yo creo que con un crecimiento económico para el próximo año bajo el 2%, el espacio que te queda de aumento de gasto público no es mucho. Yo creo que el presupuesto público va a crecer menos de 3%. De hecho, va a crecer en esa magnitud de menos de 3% durante el resto de este año. Ayer el ministro nos informaba que el gasto público lleva una expansión de 6% en lo que va del año. Pero la proyección para el año completo es 4,2%. Eso significa, para que cuadre las cifras, que en los últimos meses de este año el gasto público va a crecer entre 2 y 3%. Y probablemente se va a mantener así durante todo el resto del próximo año. Eso es muy difícil. Cuando has tenido un presupuesto que se ha expandido mucho, hay que recordar que durante el periodo que estuvo el ministro Arena, hubo un momento en que creció casi 10%. Sí. Cambiar de ritmo de manera tan radical hace que, bueno, el ministro tenga que traer esta mala noticia, de que el próximo año la expansión del gasto prácticamente ya se ve copada con lo que ya está comprometido. Ahora, desde el punto de vista de la estabilidad fiscal y del cuidado de las cuentas, digamos, este año hay un aumento en la proyección del déficit fiscal. Según Bloomberg, era el segundo mayor déficit en 25 años el que íbamos a presentar durante 2016, y eso rompe con una tendencia de cierta responsabilidad fiscal. ¿Cómo se enfrenta ese escenario, Tomás? Bueno, se enfrenta con un presupuesto que crece menos, se enfrenta con una situación en la cual el ministro empieza a colocarle gradualidad a varias de las reformas. Un ejemplo de ello es la gratuidad universal, que tiene un costo sustancial. O sea, de hecho, cuando se reporta hoy día el crecimiento de los ingresos tributarios, finalmente lo que la reforma generó ha sido mucho menos de lo que se había proyectado en su momento. Entonces, esto ha llevado a que la autoridad tenga que colocar esta gradualidad, colocando condiciones tales que probablemente hacen prácticamente muy difícil que no tengamos gratuidad total en educación superior, probablemente en 2 o 3 décadas más.
Pero bueno, en ese caso, la cuenta que saca, bueno, y ahí entramos en un tema más político que económico, y lo hemos conversado varias veces, porque ahí la cuenta que saca en este caso, es decir, no vamos a tener gratuidad universal, cuando hace poquitos años atrás sí nos indicaban que íbamos a poder tenerla y que con esa reforma tributaria, lo que recababa, íbamos a poder financiarla. Pero hoy día señalan que los embates de la economía han impedido aquello. Sí, yo diría que claramente hay un problema de cálculo. Y de la promesa que está implícito allí. Por cierto que gratuidad universal, a mi juicio, es muy mala idea. ¿Te explicas? O sea, yo creo que ustedes comentaban hace algunos minutos atrás que han fallecido como 180 niños que estaban bajo la protección del Sename. Sí. Tú sabes que hay colegios públicos que no tienen baño, tienen pozos sépticos. O sea, en la medida que existe ese nivel de necesidad en nuestro país, que se dedique al gasto público, que es escaso y que tiene que competir con estos proyectos sociales para pagar a la universidad a las familias de mayores ingresos de Chile, claramente es una política pública que no es correcta, a mi juicio. Entonces, yo creo que de ese punto de vista hubo un error de cálculo, pero también ello nos lleva a una situación en la cual ese mal uso de recursos públicos, a mi juicio, efectivamente va a poder ser reevaluado por los siguientes gobiernos. Tomás, le agradecemos muchísimo que hayas venido esta mañana para conversar y analizar este tema. Muy amable. Encantado. Buen día. Bueno.